En cuarto intermedio ahora dialogamos con Martina Iparraguirre, que es directora asociada de Región Sanitaria Octava. ¿Cómo andás, Martina? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, José, gracias por invitarme. Bueno, 2020 fue un año súper complejo para todos y la pandemia nos atravesó. ¿Tenés recuerdos de lo que fue aquellos primeros días donde se hablaba ya del coronavirus y donde empezaban a haber movimientos de reuniones y cuestiones gubernamentales previendo eso? ¿Te acordás qué era lo que se decía? Sí, tengo recuerdos, por supuesto, porque soy trabajadora de la salud, entonces tenemos muy presente lo que significó esto. Pero además déjame que te cuente una anécdota muy cortita, muy graciosa al respecto. Yo soy docente hace muchos años en la universidad y en el 2020 particularmente asumía el desafío de estar como titular en una asignatura muy linda de salud colectiva, se llama Salud Colectiva y Comunitaria, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mar del Plata. Es una materia que podríamos decir es la dimensión política de la salud pública. Estábamos revisando el programa, que siempre nos pasa en un programa preliminar, y estábamos en la primera y única reunión presencial que tuvimos los docentes, y estábamos un poco repartiéndonos los temas, y me acuerdo que uno de los temas, febrero, uno de los últimos temas era pandemias, epidemias, y dijimos, no, este tema olvídate, La pasamos de largo. Vemos a fin de año qué hacemos, pero este tema es un disparate. Bueno, un mes más tarde, todos sanitaristas, además, un mes más tarde estábamos todos inmersos en una pandemia que hasta ese momento era de ciencia ficción, ¿sí? Lo tengo muy presente además porque yo cumplo años el 21 de marzo. Claro. Y el día anterior el decreto nacional fue el 20 de marzo. Tengo muy presente el temor absoluto, ¿no? Social, el temor a lo desconocido. Claro. Nadie sabía qué pasaba, digamos, nuestras coordenadas eran noticias que venían de Europa o de Asia, ¿sí? Entonces, nada, era todo desconocido, era todo nuevo, no había de dónde agarrarse, no había nada ejercitado acá previamente. Tengo muy presente esos meses de compás de espera, la tensa espera, ¿no? La tensa espera, la calma que antecede a la tormenta. ¿Estuvo bien esos meses? Yo te lo pregunto porque depende de la persona que uno haga esta pregunta, te van a decir, cerramos muy antes, faltó el timing, y otras personas dicen, no, estuvo bien para preparar el sistema de salud pública, que es un poco lo que se dice desde el gobierno nacional. Obviamente con el diario del lunes somos todos de té, claro, y todos podemos hacer correcciones, ir por la precisa, y por supuesto yo diría, si yo hubiese tenido los datos del 2021, claro, probablemente no iba a una cuarentena tan estricta, sí a una cuarentena que nos permitiera, como nos permitió, fortalecer el sistema de salud. Vos pensás que en marzo del 2020 había aproximadamente, te voy a redondear para arriba, o sea, voy a ser generosa con la gestión anterior, había aproximadamente 900 camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hoy hay 2.300. Claro. Digo, esto no se podía lograr ni en un mes, ni en 2, ni en 3, ¿sí? Hubo reformas estructurales, se hicieron hospitales modulares. En la región octava hay 2 hospitales modulares, uno en Mar del Plata y uno en Necochea. Esto no eran cosas que se podrían haber hecho, como te digo, ni en 1, ni en 2, ni en 3. Por supuesto, si uno dice, bueno, pero era necesario en aquel momento cerrar las escuelas, bueno, se podría revisar, pero es contrafáctico, ¿viste? Claro. La verdad que hoy en día nadie piensa en una cuarentena de esa magnitud, ni frente a una segunda, ni frente a una tercera ola, sino que pensamos en cuarentenas focalizadas, en un sistema de fases como el que tenemos, que ha demostrado ser claramente el mejor de los sistemas que tenemos hasta ahora. Pero claramente lo que tenemos entre el 2021 y el 2020 ganamos experiencia. Tenemos, además de todo el recurso técnico que nos pusimos encima, camas, dispositivos de testeo, ingeniería genética, biología molecular, o sea, además de eso, lo que ganamos fue experiencia. Claro. ¿Sí? Hoy los equipos de salud tienen una experiencia enorme, la sociedad tiene una gran experiencia. ¿Sí? La sociedad sabe todo lo que aprendió y sabe todo lo que no quiere perder. Sabe todo lo que sufrió, todo lo que consiguió y sabe lo que no quiere retroceder. Así que, bueno, sí, tengo muy presente este año y medio, desde el comienzo hasta la fecha. Creo que estamos parados en un lugar muy distinto. Hemos sufrido mucho, digamos, hemos sido atravesados todos, más o menos, por un enorme sufrimiento, dolor, pérdida. Hemos perdido seres queridos, nuestra economía se ha visto en algunos sectores devastada. Ha habido, por supuesto, daños y pérdidas psíquicas. Pero sabemos también todo lo que aprendimos, sabemos que nadie se salva solo, me parece que es claramente la frase del 2020-2021. Y sabemos que necesitamos de la responsabilidad social. Creo que es un 2021 bastante más esperanzador que ese 2020 donde todo era desconocido, todo era negrura. Hoy sabemos dónde estamos, sabemos que tenemos una esperanza que es la vacuna, sabemos que tenemos una salida que es por ahí, es vacunarnos y es cuidarnos, ¿sí? Seguir, digamos, hacer de esto que aprendimos, de este aprendizaje, hacer de esto una herramienta para el futuro como sociedad. Es con todos, ¿sí?
Las conductas tienen que ser colectivas, las conductas de cuidado. Yo no me canso de repetir con la vacunación que la vacunación no es un hecho individual. Claro. Nunca estuvo pensada como una estrategia sanitaria individual. Es una estrategia colectiva. Históricamente apuntó a grupos poblacionales, para los de más de 60, para los de menos de 2 años, para las embarazadas. Con esta campaña tenemos un desafío los sanitaristas, creo que los sanitaristas del mundo, que es la primera vez que una campaña tiene como su población objetivo a toda la sociedad. Sí. Esto es inédito. O sea, esto hubo que repensar y rediseñar todo lo que conocíamos sobre campañas de vacunación y estrategias de vacunación. Nunca había pasado esto. Voy a meterme, ya hablaste con vacunaciones, voy a seguir con vacunación, después volvemos un poco para atrás. ¿Qué pasa con los antivacunas o estos movimientos tan complejos que vemos a diario, no solamente acá en Tandil, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se trata de seducir, o incluso a un familiar, un amigo dice que no se quiere vacunar? Bueno, hay como rangos de antivacunas, ¿no? Digamos, está el antivacuna militante, convencido. Es muy difícil porque, por lo menos es muy difícil desde nuestro lugar, desde el lugar de la ciencia, porque digamos, las explicaciones pasan por otro lado. Claro. ¿Sí? Mirá, aunque parezca mentira, el movimiento antivacunas, que es antiquísimo, pero cobró muchísima fuerza en 1986, 1989, a partir de un artículo que se publicó. Mira, yo no me acuerdo si es en The Lancet o en New England, si estas publicaciones que esperábamos, como que de pronto eran, ¿viste? El Corán, en una de estas dos, no me acuerdo en cuál de estas 2 revistas científicas, se publica un artículo que asocia de manera errónea, después por supuesto el autor tuvo que salir a disculparse, fue expulsado de prácticamente todas las academias de ciencias, asocia de manera errónea el autismo y la vacunación. Claro. Eso fue tremendo. Digo también para que pongamos en debate a la ciencia y a las publicaciones científicas, ¿no? Y a la ciencia dura como algo inobjetable, ¿no? Y que no está atravesada por la subjetividad, ¿no? A veces pensamos que la ciencia es, ¿no?, una cuestión precisa que baja desde la estratosfera. No, la ciencia está hecha por sujetos y es un hecho social y es objetable y cuestionable. Bueno, este movimiento era antiguo y con esto, digamos, cobró mucha fuerza. A ver, yo creo que es un movimiento complejo, muy propio de la época, muy propio de la posmodernidad, ¿viste? No quiero ser irrespetuosa con nadie, pero digamos en esta época donde tenemos tantas cosas para ocuparnos, ¿no?, que nos atraviesan tantas cuestiones sociales, tantas inequidades, tantas desigualdades, tantas injusticias, me parece que estos movimientos vienen a llenar un vacío existencial, ¿no?, de grupos poblacionales que normalmente tienen sus necesidades básicas satisfechas. Obvio. ¿Sí? Normalmente, no todos, pero son grupos que por lo general, digamos, militan o transitan algunas medicinas alternativas de muy alto costo que no son accesibles para los sectores populares. Entonces, me parece, sí, que hay algo de esnovismo a veces en esto, un esnovismo extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso, sobre todo si vos y tus niños conviven en esta comunidad, ¿sí? Porque tenés que saber que esto que para vos es un acto, es un ejercicio, estás ejerciendo tu libertad, ¿sí? Estás poniendo en peligro la libertad del resto. ¿Sí? Puede haber una persona que no sea de estos movimientos antivacunas, pero en esta campaña no se quiere vacunar. Sí, a ver, en esta campaña, por eso te digo, esos serían los movimientos, los antivacunas clásicos, extremos, de toda la vida, claro. ¿Sí? Después lo que sucedió en esta campaña fue lo que vimos todos en diciembre del 2020-21, una campaña mediática. Claro. Yo miro mucha tele, ¿sí? Tengo como una atracción con el morbo, no puedo parar de mirar tele, inclusive lo que no soporto y lo que me hace mal. O sea que digo, habla alguien que ha visto tele y ve noticieros habitualmente. Nunca vi algo semejante. Nunca vi una campaña de esa magnitud, con esa intención de destrucción, de deslegitimación. Gente diciendo cualquier cosa sobre un tema acerca del cual puede opinar muy poca gente. Claro. Yo soy médica, hago salud pública, soy docente en la universidad y la verdad es que yo para opinar, lo poco que puedo opinar de vacunas, me tuve que formar, ¿sí? Tuve que hacer desde el curso de vacunador COVID, ponerme a leer. Entonces, la verdad que, y se puso en debate, se puso en cuestión una de las joyas de la salud pública argentina, que es el calendario de inmunización. Claro. Nosotros, si en algo somos pioneros en América Latina, es en nuestro calendario de inmunización. Uno podría decir, los ingleses son pioneros en Europa, ¿no? Son los que suelen llevar la posta y la avanzada en Europa. Nosotros teníamos ese título en América Latina. Nunca había estado en debate. Digo, bienvenido sea el debate. Claro. Ojo, tampoco creo que haya vacas sagradas que no se pueden cuestionar, pero no de esa forma, ¿sí? Y me parece que esa campaña hizo mucho daño. Hizo mucho daño. Creo que hay un sector de la población que tiene una relación muy directa con estos comunicadores sociales. Imagino que la pandemia acrecentó esta relación
con estos comunicadores sociales que creo que son extremadamente dañinos y perjudiciales para la salud pública. No lo digo yo, lo dijo la OMS, ¿sí? La OMS emitió un dictamen acerca de las fake news, claro, extremadamente dañinos. Entonces generaron temor, resistencia infundada. Sabemos de varios casos que han fallecido por no quererse vacunar, ¿sí? Sabemos de casos dramáticos, parejas, una vacunada y el no vacunado, y hubo un fallecimiento. Eso, gran parte de eso se lo debemos al daño realizado por los medios de comunicación. Yo creo que eso fue tremendo, se subsanó gran parte de ese daño. Creo que cuando la campaña empezó a andar, empezó a hablar sola. Sobre la campaña había un montón de fantasmas y temores, desde que te iban a vacunar militantes en locales partidarios, te iban a inocular veneno. La campaña empezó a andar, la gente la empezó a ver y empezó a hablar por sí sola, pero en un sector de la sociedad se hizo mucho daño. Y ahora por ahí se insiste en las vacunas, los tipos de vacunas, los que llegaron, los que no, los que se prometieron, los que no, sin entender por ahí también en el contexto mundial. Sí, bueno, también, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos Pfizer? Habría que hacer, contar cuántas veces escuchamos Pfizer por día, ¿no? Muy loco. Mira, yo tengo la suerte de que Javier Cabana, que es mi coequiper en Mar del Plata, ¿sí? Él durante un tiempo tuvo una consultora para trabajos científicos con un compañero. Entonces se metió mucho en el mundo de la divulgación científica, ¿sí? Y por supuesto me contaba que aparte esto está nomenclado, protocolizado, está a la luz, la cantidad de dinero que hay que poner para estar en determinadas tapas de los diarios, ¿no? Entonces todo se paga, las notas se pagan, todo se paga. No, no, por favor. Bueno. Pero bueno, hay periodistas en La Nación que hacen divulgación científica con el que si vos tenés una consultora, lo llamás por teléfono, te comunicás y arreglás cómo hacer para que tu nota de joven talentoso salga en la revista Viva. La Viva creo que es de Clarín, igual, no importa. Entonces él me contaba, yo me enteré ahí ese día, ¿vos sabías que, por ejemplo, el CDC se reunió, el Centro de Enfermedades de Washington se reunió la semana pasada para ver qué hacen con los 1000 casos de pericarditis asociados a la inoculación de Pfizer? No te vas a enterar nunca, no lo vas a ver nunca en una tapa de diario. Ahora, AstraZeneca tiene 4 casos de síndrome de extravasación capilar, algo que yo tuve que leer qué era, porque no sabía ni lo que era, y va a estar en la tapa de Infobae. Los laboratorios son, después de la industria armamentista, creo que los más malos del mundo, ¿no? A ver, no nos equivoquemos. La liberación de las patentes es básicamente porque el mundo desarrollado dijo, si no tenemos al subdesarrollado sano para comprarnos, de poco nos sirve, ¿no? De tentar la hegemonía. Entonces ahí dijeron, bueno, dale, liberemos las patentes. Pero hay una guerra comercial feroz, ¿sí? Y en ese sentido, nuevamente los medios, trabajando, ¿no? Por supuesto los laboratorios hacen lobby en determinados medios, no tenemos que tener mucha imaginación para ver en qué medios se hacen lobby. Digamos, el ejercicio sería ver cuáles medios dicen más veces la palabra Pfizer. Lo cierto es que tenemos la suerte de tener una gran cantidad de vacunas con una eficacia y una cobertura fenomenal. Eso es una maravilla. Pensá que hace 7 meses no teníamos vacunas. Claro. Y hoy los vacunatorios en Tandil tienen Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm, ¿sí? Y el gobierno está viendo si compra Pfizer, Moderna para los pibes de 12 a 18 Eso es importante, para el sector más joven serían ese tipo de vacunas. También una campaña feroz con AstraZeneca, que lo bueno es que se empiezan a desgastar también los que hacen las campañas, ¿no? Porque cuando ves que arrancas una campaña y se cae, bueno, me imagino debe haber un proceso de desgaste. Y creo que la mayoría de la población en este sentido no está siendo alcanzada. Yo lo digo, nosotros somos una ciudad intermedia, o sea, tenemos un buen número de vacunados por día y la verdad que los pedidos de vacuna diferencial que recibimos diariamente son mínimos, por supuesto que no se le da lugar a ninguno. ¿Por qué? Porque la evidencia científica dice que el ser portador de ninguna condición, embarazo, oncología, te acreditaría una vacuna específica, a vacunarte con determinada vacuna. No hay evidencia al respecto, ¿sí? ¿La inmunidad del rebaño es solamente para una ciudad o tiene que ser para el conjunto del país? Es interesante. Porque nosotros venimos bien de primeras dosis y avanzando en segundas. Sí, vamos avanzando ya hacia un 40 y pico % de la población vacunada en breve. Sí, muy bien. A ver, es una buena pregunta. Me imagino que deben jugar varios factores. La inmunidad colectiva es justamente una inmunidad pensada para un colectivo de personas con determinados límites geográficos, ¿sí? Y con pocos intercambios, ¿no es cierto? No es lo mismo pensar en que la inmunidad de rebaño en San Isidro requiere la inmunidad de rebaño en Vicente López, ¿sí? Pues están separados por una avenida. Acá, a ver, la situación ideal sería una inmunidad de rebaño regional. Porque además creo que también esta pandemia nos ayudó y nos enseñó a pensarnos con perspectiva regional, ¿no? Me parece que
Entre todos los aprendizajes que nos deja la pandemia, se rompió una lógica endogámica que era de otra época, ¿no? Esto de pensar en el ¿no? Puertas adentro, muros adentro. En el Tandil una isla. Tandil, eso no existe más, no existe más, no es posible, ¿sí? Aunque eso, quisieron en alguna parte. En algún momento pensaron que, viste, que podíamos tener nuestro propio sistema de fases. No se puede, ¿sí? Digamos, lo mismo que hablábamos, la posmodernidad, digamos, el intercambio comercial, financiero, turístico, es imposible. Pero además también nos muestra que nuestro sistema y todos los sistemas, ¿sí? Nuestro sistema y todos los sistemas municipales no pudieron dar respuesta en esta pandemia. Claro. ¿Sí? La única manera que tuvo la provincia de Buenos Aires de dar respuesta, nadie tuvo complicaciones en la provincia de Buenos Aires por falta de cama. Se hicieron, el otro día lo escuchaba Nicolás Kreplak decir alrededor de 200.000 derivaciones, un número delirante. Claro. 200.000 derivaciones. Esto implica un hospital, otro hospital, ambulancia, ¿no? Una locura. Digo, ¿por qué se pudo hacer esto? Justamente porque los sistemas solos no se bastan. Y lo que se pudo hacer fue una articulación entre distintos efectores municipales y provinciales, derivación dentro de la región, fuera de la región. Y me parece que esa lógica llegó para quedarse, ¿no? Digamos, pensarse como Tandil, puntualmente como Sistema Integrado de Salud de Tandil, pensarse en una lógica más grande que lo contiene. Para mí fue una felicidad cuando escuché un día que derivaban un chico de Balcarce, que sigue internado, por cierto, a Tandil. Pensar que hoy nuestro laboratorio de biología molecular es un laboratorio que pertenece a la red provincial de laboratorios, ¿sí? Puede dar respuesta a Ayacucho, a Balcarce, frente a contingencias, Azul. Los desafíos que tenemos, los desafíos del siglo XXI son enormes, como para pensar que son de competencia exclusivamente municipal. Pero además también me parece que como tandilenses nos enriquece pensarnos en un conjunto más grande, ¿no? Pensarnos en un conjunto regional, provincial y nacional. Así que me parece que esa es una de las cosas buenas que dejó la pandemia. Lo último y breve, para si no te molesto más, ¿qué pensás que puede llegar a pasar en este corto plazo? Sin hacer pronóstico, porque siempre le erramos todos. Sí, no, pronóstico ya aprendimos a no hacer. Por supuesto, el temor es la cepa delta. Claro. ¿Sí? Es un poco lo que podría aguarnos la fiesta. Hoy estamos todos empezando a sentir un poco el calorcito de la esperanza. Se siente en la calle, se siente en los vacunatorios y está, ¿no?, la amenaza de la cepa delta. Más tarde, más temprano va a terminar entrando. Es imposible. Esto que hablábamos recién, es imposible bloquearse, es imposible no pensarse en un contexto regional. Lo que hay que tratar es de mantener los cuidados, vacunarse a toda velocidad y ser solidarios y responsables. Mira, la semana pasada salimos con Migraciones a hacer un operativo de búsqueda de turistas que habían ingresado al país y tenían que estar en cuarentena. Casi el 40% de las personas que fuimos a buscar a sus domicilios no estaban. Esto es grave, esto no nos puede pasar como sociedad, esto tiene que ser condenado socialmente, ¿sí? Una persona que elige poner en riesgo a sus vecinos de esa manera, eso tiene que ser condenado socialmente. Además de que es un delito federal, que se labraron actas y que después, digamos, va a intervenir la justicia. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, ¿sí? Por supuesto, hacer todas las actividades permitidas, estar al aire libre, no bajar la guardia, ¿sí? Entender que el cuidado tiene que seguir siendo la lógica fundamental, vacunarnos, estar atentos y eventualmente hacer uso de todo lo que aprendimos si efectivamente llega a ingresar la cepa delta. Martina, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Martina Iparaguirre, directora asociada de Región Sanitaria Octava, acá en Cuarto Intermedio.